una misteriosa cripta desconocida que se dice que parece un dragón. La leyenda de la bestia se originó con inmigrantes alemanes que se establecieron en el condado de Frederick en Maryland Central. Maryland es un estado del Atlántico Medio que se define por sus abundantes lluvias fluviales y costas en la bahía de Chesapeake y el Océano Atlántico. Es un estado vecino al oeste de Nueva Jersey. La historia de los alemanes en Baltimore comenzó en el siglo XVII. Esta zona fue colonizada por inmigrantes alemanes a partir de la década de 1730. La bestia, parecida a un dragón, supuestamente habitaba las colinas boscosas que rodeaban los condados de Washington y Frederick, en el estado de Maryland, Estados Unidos. Yo soy el documentalista y esto es el Snallygaster. La etimología de Snallygaster es en realidad una mala pronunciación de la palabra alemana Schnellgeister, que en sí misma es una corrupción del término alemán Schnellgeist, o espíritu rápido. Se decía que los inmigrantes alemanes le tenían miedo mórbido. Se sabía que los inmigrantes habían pintado X's rojos en sus graneros para protegerse de los espíritus malignos y siguieron esta misma tradición cuando llegaron a Pensilvania y Maryland. ¿Cómo es un Snallygaster? Hay alguna información histórica sobre el Snallygaster, y es una de las criaturas criptozoológicas de área gris más extrañas en la historia de los Estados Unidos. Los testigos oculares que supuestamente lo vieron describieron generalmente al monstruo como un reptil parecido a un dragón con alas enormes, un pico grande y garras afiladas, específicamente garras como ganchos de acero. Al parecer, esta criatura hacía ruidos chillones, tan fuertes como el silbato de un tren, y le gustaba la sangre humana. A finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, el monstruo causó sensación en el condado de Frederick, Maryland. Jason Burns, un investigador del Snallygaster, escribió un ensayo sobre la criatura basado en viejos artículos periodísticos históricos sobre ella. Los periódicos antiguos dieron mejor información sobre su apariencia, describiéndola como una bestia chupasangre, parecida a un dragón, con alas, garras, tentáculos, pieles, cuernos y una larga cola de reptil. Se dice que parece un dragón verde con escamas y alas. Al parecer, también tenía un olor horrible a azufre y un rugido espeluznante. Las primeras historias dicen que este monstruo chupó la sangre de sus víctimas. Un grupo de leñadores afirmó haber encontrado uno de los nidos de la criatura, que estaba encaramado en un acantilado alto y contenía un huevo, lo suficientemente grande como para eclosionar un caballo. Historias antiguas sobre el Snallygaster dicen que vivía en cuevas. Muchos de estos relatos antiguos describen un escenario premonitorio de un aterrador monstruo volador que zambulle
como un depredador. Ataca desde los cielos y se lleva a los niños y ganado. Esto es exactamente lo que el Thunderbird se dice que ha hecho de acuerdo a muchos de los cuentos populares orales de las tribus nativas americanas que han sido transmitidos de generación en generación. Semanas después de la visita del Diablo de Jersey a Nueva Jersey en enero de 1909, empezaron a llegar informes que decían que la gente había visto al monstruo volador Snallygaster en el condado de Frederick a principios de febrero de 1909. The Cumberland Evening Times reportó el primer avistamiento de la cripta en Middletown en 1909. La historia también fue publicada prominentemente en el Valley Register de Middletown, un periódico semanal, durante aproximadamente un mes. Los primeros números. La bestia voladora parecía estar en todas partes. Nueva Jersey, Virginia Occidental y Ohio. Supuestamente creó un gran revuelo en Nueva Jersey, donde sus huellas fueron descubiertas por primera vez en la nieve. La historia del Snallygaster comenzó con la historia de la portada del Middletown, el 12 de febrero de 1909. Era una historia sensacional, recién salida de la prensa, pero era una historia falsa. El editor del Middletown, George C. Roderick, y un periodista llamado Ralph S. Wolf revivieron la historia del Snallygaster para aumentar la circulación de su periódico con una serie de artículos aterradores sobre la criatura, que se dice que incluso han llamado la atención de Teddy Roosevelt. Thomas C. Harbaugh, de Causton, Ohio, escribió una carta al Valley Register a principios de 1909, en la que hablaba de una extraña bestia que voló sobre él haciendo terribles chirridos y mencionó que venía en su dirección. Harbaugh lo describió como si tuviera dos alas enormes, con una gran cabeza córnea y un ala de 6 metros de largo. Harbaugh escribió bajo varios seudónimos, así como bajo su propio nombre. Sin embargo, resulta que Harbaugh era un amigo personal de Roderick y de hecho nació y creció en Middletown, Maryland, haciendo de esta obra una historia falsa. Una gran cantidad de su publicidad rodeó esta serie de apariciones y luego la institución Smithsonian ofreció una recompensa de $100,000 por la bestia. Roderick y Wolf ayudaron a avivar las llamas para propagar el interés en su historia, ya que también suplicaron a sus lectores que mantuvieran la calma. Las noticias de los ataques crecieron, lo que llamó la atención de la Casa Blanca. El alboroto del Snallygaster fue tan prolífico y aterrador que atrajo la atención del presidente Theodore Roosevelt, quien supuestamente planeó matar y montar a la bestia para exhibirla en la institución del Smithsonian en Washington, D.C. Se dice que el presidente Roosevelt consideró posponer un safari africano para cazar personalmente a la bestia. Pronto otros periódicos se subieron al carro del Snallygaster. El Baltimore Sun publicó artículos, al igual que el Washington Post. A medida que aumentaba el escrutinio, aumentaba la presión para atrapar o fotografiar al monstruo. Supuestamente, National Geographic estaba preparando una expedición para capturarlo en película.
La notoriedad duró casi 30 días, hasta que la feria de fans de la falsa tradición se extinguió silenciosamente. Quizás debido al calor de la Casa Blanca por asustar al público con historias falsas, pero la criatura todavía era vista ocasionalmente por personas cuyas historias ayudaron a mantener viva la leyenda del Snallygaster. Se dice que el Snallygaster fue visto volando sobre South Mountain desde Middletown y fue visto por primera vez por Charles F. Maine en las cercanías de Braddock Heights. El señor Maine era un residente de Middletown y empresario de helados. Maine afirma que vio a la criatura en noviembre de 1932. 23 años después del primer avistamiento. Cuando regresaba a Middletown desde Frederick temprano una mañana, Maine dijo que vio a la criatura volando a no más de 7 metros del suelo. Dijo que la extensión de su ala parecía estar entre 3.6 y 4.20 metros. A veces tiraba largos brazos similares a los de un pulpo, pero los volvía a atraer. Quizás tenía un pulpo en la boca. El Snallygaster añadió cambio de color varias veces, apareciendo primero en negro y luego en blanco. Si esta historia era realmente cierta, lo único que podemos imaginar es que era negra y brillaba en el sol. Anteriores avistamientos fueron reportados en periódicos de Maryland. Desde 1906, cuando uno fue visto cerca de Frederick. En 1948, el Snallygaster fue visto de nuevo, sobrevolando las torres de Westminster, Maryland. Buscándolas, la mejor solución para resolver la identidad del Snallygaster es el examen de la historia oral de las leyendas nativas americanas. La descripción de Jason Burns ha mencionado ayuda a identificar a la criatura diciendo que tiene una larga cola y cuernos, que coincide con la descripción del Michipeshu o la Piazza, que ahora creo que es la misma criatura. El Michipeshu se llamaba la pantera submarina, pero las serpientes de cuernos aparecen en la historia oral de numerosas culturas nativas americanas. Se refirieron a ella como una feroz pantera submarina llamada en su lengua nativa Ojibwe como Michipeshu. Es uno de los más importantes de varios seres mitológicos del agua entre muchos pueblos indígenas de la región de los bosques del noreste y de los grandes lagos, particularmente entre la tribu Anishinaabe. La leyenda de la Piazza proveniente de la expedición del padre Marquette y Louis Joliet por el río Mississippi el 17 de mayo de 1673. Los indios Menomonee se esforzaron por disuadirlos de su empresa, diciendo que había tribus feroces en el gran río, algunas de las cuales estaban en guerra y matarían a cualquier extraño, y también diciendo que monstruos horribles y demonios pondrían en peligro sus vidas. Le dijeron a Marquette que el río era muy peligroso cuando uno no sabe dónde hay lugares difíciles y que estaba lleno de horrendos monstruos, Teji, que devoraban a los hombres y a las canoas juntos, que había incluso un demonio, oído desde gran distancia, que impedía el paso y se tragaba a todos los que se atrevían a acercarse a él. Y finalmente dijeron que el calor era tan excesivo en la zona que inevitablemente causaría la muerte. Además, estaba el espantoso demonio Pájaro Piazza, un dragón nativo americano representado en uno de los 2 murales pintados por los nativos americanos en los acantilados sobre el río Mississippi. Comparar el Michipeshu con la Piazza
muestra notables similitudes, y las características físicas de estos dos monstruos se aplican también a la descripción del Snallygaster. Pareciera que el Snallygaster es real, y que es el mismo que el Mishipeshu y el Piazza. Yo soy el documentalista, y esto fue el Snallygaster. Saludos especiales para Britney Castillo, Flor Drag Necrofagia Necromante, Luz de Ángel, Esteban Hernández, Diego Wilder, Ezequiel Guillén, El Panda Rojo, Mejores Compilaciones Mundo de Locos, Sandy Gómez M, Nathan M, Pedro Rojas, Daniel Anti NWO, Uriel Sillerico, Jazz Jiménez, Eber Rodríguez, The Legend One, Glory de Pides y Sub de Todos V. Gracias y hasta la próxima.